Los buenos días al país, como de costumbre, un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión en nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. ¿Cómo pasó la semana? Muy bien, tranquilo. Sí. Mire, ha sido una semana muy interesante con muchos temas de gran interés para la población. Exacto. Sobre todo lo relativo a la entrada en vigencia del Código Penal Dominicano, que trae muchos cambios importantes, pero que a última hora hemos encontrado algunas fallas que algunos sectores están pidiendo corregir. Además, nos encontramos en un país con los mismos problemas de siempre, en salud, en educación, en diferentes áreas. Yo haciendo un análisis de los últimos 40 años, hemos avanzado en algunas cosas, pero seguimos con los problemas de siempre. Además, el gran negocio que se mueve en torno a los migrantes en República Dominicana. Vamos a hacer una breve pausa y en unos minutos estaremos aquí con el desarrollo del programa. Nos acercamos a la entrada en vigencia del Código Penal de la República Dominicana, del nuevo código aprobado hace un año, prácticamente 11 meses por el Congreso de la República. Tiene una vacatio legis para hacer los ajustes que sean necesarios. En las últimas semanas nos hemos dado cuenta de que hay algunas fallas en algunos de los artículos, dada las investigaciones, los estudios que han hecho algunos sectores, como Finjus, el área de la comunicación, el Colegio Dominicano de Periodistas, el Colegio Médico, alegando situaciones que pudieran poner en peligro el ejercicio del sector salud, pero además que pondrían en peligro la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Y se ha dado todo un debate en torno a si se corrigen ahora o si se aprueba una ley para darle 6 meses más de vacación leyes en lo que se hace en la corrección del lugar, o si se permite que entre en vigencia para después hacer los ajustes. Son muchos los planteamientos. La pregunta mía es, pero bueno, nosotros acabamos de aprobar, por ejemplo, una reforma fiscal en 5 días. ¿No se puede revisar ese código o los pocos aspectos donde tenga algunas fallas en un mes? Porque el Código Penal va a entrar en vigencia el día 3 de agosto. Estamos prácticamente a un mes. Hoy estamos a 5 de agosto, hoy domingo 5 de agosto. Entonces, prácticamente un mes, suficiente como para revisar 2 o 3 artículos donde haya algunos asuntos que revisar o convencer a la población de que realmente no afectarán a la sociedad dominicana. Parece ser que el asunto es un poquito más complejo de lo que aparenta, sí. Porque, por ejemplo, ese Código Penal, a pesar de que era un clamor. Sí, sí. No, por décadas lo estamos debatiendo. Claro, y discutiendo. hay delitos que se están cometiendo que no están sancionados. Claro. Y hay un principio que dice nula pena, nulo un crimen sine leye. Claro. Es decir, no hay pena no hay crimen ni delito si no hay un texto que así lo establece. Claro. Eso lo sabemos. Sin embargo, he observado lo siguiente, que personalidades y personas que, diríamos, técnicos y juristas conocedores de la Constitución, incluyendo el mismo Tribunal Constitucional y jueces, ex jueces, han establecido que ese código más bien parece como un código de venganza social, en el sentido de que, en primer lugar, tiene penas que son excesivas, porque una cosa es que usted sancione de acuerdo, ¿verdad? Hay como una contabilidad penal, es decir, bueno, tu delito es infracción, tu delito es la simple policía, tu delito es un crimen, etcétera. Pero, y hay crímenes que merecen todo el peso de la ley. Claro. Muy bien. Sin embargo, hay cosas que se han tocado ahí que son peligrosas. Por ejemplo, a mí me dijo una doctora, amiga mía, que ella, a partir de que entre en vigencia ese código, ella va a decidir si ella atiende o no a un paciente que le llegue. Bueno, son los argumentos del Colegio Médico que estuvieron en el Congreso esta semana. Sí, ella dice, yo no quiero comprometer mi vida. Ellos lo que han planteado es, nosotros vamos a decidir primero si caemos presos o si salvamos la vida del paciente. Eso me dijo ella. ¿Qué problema? Sí, ella me dijo, mire, yo, ¿por qué trabajar en emergencia? Sí. Dice, yo estoy pensando, ¿verdad? Porque nadie me puede obligar a mí a que yo atienda a ese enfermo. O ese que vive en estado, ¿verdad? Bueno, pero hay otro aspecto también, que no solamente los médicos. Este es el caso, por ejemplo, de que el Tribunal Constitucional ha establecido normas en donde, ¿cómo te digo? Como que prioriza el cumplimiento de la Constitución, como debe ser. Porque
se ha calificado al Tribunal Constitucional como el guardián de la Constitución. Que así es. Entonces, ahí hay textos que chocan abiertamente con la libertad de expresión. Por ejemplo, no podemos confundir. Una cosa es que usted difame, Claro. injurie, está bien, eso tiene sanciones. Por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que fue cuando eliminó la parte de prisión de la 6132, Sí. que fue una ley que yo siempre la vi como cuestionable porque no fue hecha por un Congreso, fue hecha por un gobierno de facto. ¿Por qué razón? Porque ese fue el gobierno del Consejo de Estado, que estaba compuesto por personas que no tenían interés en que ciertas cosas se dilucidaran, porque en ese consejo había mucha gente que eran amanuenses y eran... Pero Claro. ¿entiende? Como parece que lo hay ahora también, porque si usted observa, Sí. ha habido 3 o 4 intentos de penalizar la comunicación. Exactamente. Hubo un proyecto de una senadora del sur que buscaba que ningún comunicador emita algún tipo de Recuerdo crítica perfectamente. contra algún funcionario. Exacto. Luego, recuerde lo que ocurrió con la ley de la DNI, Sí. que establece facultades para el DNI investigarlo a usted Claro. sin la autorización de un juez, intervenirle su teléfono y todo. Y eso está ahí. Mire. Se crearon comisiones, porque después de que se aprueba la ley, es difícil la modificación. Y este código establece hasta 10 años de sanción. A mí lo que más a mí lo que más me llama la atención es que en un país que se precia de democrático tengan métodos comunistas. No, pero países comunistas, también hay que reconocer, doctor. No, no, escúcheme. Sí, Cuando digo sí, así, tengo que aclarar. Sí. Aclarar, porque no vayan a confundirse la gente. Claro, con lo que digo. claro. Es que solamente en esos regímenes autoritarios Sí. es que se penaliza la opinión a tal Claro, punto que usted, por decir una palabra, cae preso. No, hasta te matan. Por lo Hasta que te estoy diciendo. matan. O por protestar en público, cae preso. Claro. Entonces, eso nos saca a nosotros de la corriente de los países que protegen la libertad de expresión. Y es verdad, doctor, que ha habido cierto libertinaje Eso, después de la popularización de la comunicación, con los avances tecnológicos que hemos tenido, pero en la comunicación, todo el que ha pasado por algún centro de estudio superior sabe que hay parámetros que usted debe respetar y que para usted divulgar una información, usted debe seguir los canales de investigación correspondientes para que la persona a la que usted está denunciando no tenga los elementos como para llevarlo a usted a un tribunal acusándolo de difamación o injuria, porque si yo denuncio un acto de corrupción de un funcionario, tengo los elementos que me permiten demostrarlo, Claro. no hay forma de que un juez me pueda condenar, porque yo tengo los elementos probatorios. Ahora, hay gente que abusa y es verdad, pero tú por eso no puedes penalizar un derecho fundamental, ¿verdad?, que es una de las principales bases de la democracia en un país, Mire, hay un que es la libertad de expresión, doctor. Mire, hay un principio. A mí me gusta hablar estas cosas que voy a plantear, porque ya yo las he investigado Sí. hacía tiempo. Usted es un estudioso en materia, Hay un doctor. principio, sí, hay un principio que se llama, es en latín también, porque el Sí. latín influye mucho en Ajá, claro. el derecho romano. Por la herencia que tenemos. El del derecho romano, claro, la cosa. Sí, Es el siguiente, la exceptio veritatis. Sí. Oiga, excepción de verdad. Sí. Suena así. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted, por ejemplo, acusa a una persona de ladrón, bueno, dice actor incumbi probatio. Esto es muy latino hoy, ¿verdad? O sea que, Sí. pero eso significa, al que alega un hecho de injusticia, está en la obligación de probarlo. Entonces, el fardo de la prueba va de quien alega. Ahora, usted tiene la presunción de inocencia, hasta tanto se le demuestre lo contrario. Ahora bien, pero es que hay, por ejemplo, leyes que establecen sanciones para una difamación, porque se convierte en difamación cuando usted no puede probar Claro. que eso es cierto. Claro, claro. Entonces, yo digo que se le cercena un derecho a un ciudadano de denunciar a un funcionario que está robando. Claro. Que está robando. Pero entonces el problema es que si él dice, usted es un ladrón, ya tú lo estás a él endilgando una categoría que tú tienes que probar. Claro, claro. ¿Entendí? Entonces, Que yo como periodista no le voy a decir que es un ladrón, si no tengo los elementos. Yo sé que es un ladrón, pero no se lo digo, no lo es puedo. cuestión de las formas. Claro. Ahora bien. Ahora, tengo miles de formas Exacto. de decirle a la población que esa persona está haciendo las cosas Claro. indebidas. Y una cosa que le voy a decir. Incluso yo le puedo perfectamente reclamar a cualquier funcionario Sí, su cambio de estilo de vida pero claro. con
el salario Mire, que está devengando. eso es tan real. Lo que pasa es que en política, una cosa es con guitarra y otra cosa es con Ahora, violín. lo que pasa es que nos quieren llevar a un nivel en que no podamos ni siquiera decir eso. Y eso es peligroso. Mire, Eso sí. es muy peligroso. Sí, es la cuestión de la mordaza. Pero déjeme decirle algo importante. Mire, es tan real lo que de la política, en política es como de asigún, como dice el campo, Sí, asigún, sí, que aquí hubo un candidato que fue presidente incluso, no mencionaré su sí. nombre, pero la gente sabrá quién es, que él cuando él estaba por llegar al poder prometía invertir el fardo de la prueba en materia de corrupción, y usted lo Y sabe. luego se olvidó de eso. Oh, pero claro, ¿por qué? Porque la realidad es otra. ¿Usted me Claro, entiende? claro. Eso es, además, otra cosa, usted no puede legislar para su propia, eso es prevaricación. O sea, legislar para su propio provecho. No, entonces yo creo Bueno, que eso hay que revisarlo, porque el código es una conquista, una claro, conquista claro. importante. Sí, hay muchas penas Sí, que se van a claro, sancionar claro que ahora. sí. Por ejemplo, la famosa estafa esa, la pirámide. Ah, sí, claro, eso es un crimen. Eh, Eso está esos negocios. Sí. Eso no había forma de sancionarlo. Imagínense usted eso. Pero aquí hay una serie de acciones, de violaciones a las leyes, que no había forma como sancionarla. Por ejemplo, un motociclista calibrando lo mata a usted y no hay eso, nada, un accidente. Pero había otra. Ahora eso va a tener 20 años en el código. Exacto. Y había otra, por ejemplo, la cuestión del ácido del diablo, Eh, que eso... no a un había- amigo mío, Sí, un motociclista calibrando, le cayó en el pecho a la madre y la mató. imagínese. ¿Y qué? Fue un accidente. Un accidente. En el No, nuevo código no era un tendrá, accidente, en el nuevo código eso tendrá una. accidente, había una Es intención. decir, el código tiene cosas buenas. Ahora hay que Claro. sentarse a ver dónde están los problemas que se Claro. están advirtiendo para que Claro. se corrijan, para que tengamos realmente un código que la gente diga, correcto. valió la pena. Es Tenemos un correcto. código que nos va a permitir las herramientas necesarias para sancionar al que delinquen, Exacto. pero no para poner trabas No. que afectan incluso derechos fundamentales. Si no, nos vamos a pasar el tiempo en el Tribunal Constitucional Eso- cambiando artículos claro. y lo va a eliminar el Tribunal Constitucional. Exactamente. Que va a ser una vergüenza para el Congreso, que le ha eliminado Sí. muchísimos artículos de muchísimas leyes que han aprobado ahí. Como ha hecho. en otras Claro, ocasiones. claro. Vamos a la pausa. Hay tres factores que garantizan una buena calidad de vida del ciudadano, que son, para mí, en primer lugar, la salud, Sí, que yo la junto con la alimentación, sí. ¿verdad? Porque salud, ¿verdad? Sin alimentación no hay salud. Claro que sí. Sí. La educación, porque tenemos que entender, aprender, formar ciudadanos. Y la seguridad. Son elementos fundamentales que el sistema no le ha garantizado plenamente al ciudadano. Y tenemos esa carencia. Después de tanto tiempo que empezamos a ensayar la llamada democracia dominicana, con la caída de la dictadura en el 61, Y usted mezcla eso con las fallas que todavía tenemos en la justicia y sigue buscando y tenemos unas Sí, mezclas de sí, problemas todavía. porque parece mentira de que lejos de hemos avanzado, diríamos, técnicamente, hay muchos edificios bonitos, Sí. hay muchos carros bonitos, la gente viaja a cualquier parte del mundo, pero no es de eso que se trata. Pero los problemas fundamentales siguen ahí. Pero claro que sí, ante todo que afecta a la mayoría de las personas. Porque, por ejemplo, porque un sector de la sociedad tenga un nivel, una calidad de vida excelente, eso no mide la realidad de ese país, a tal punto de que, por ejemplo, la salud se ha convertido aquí en algo que es hasta privativo para la gente común. Sí. Porque se habla que la seguridad social, que el avance de la medicina, pero si usted, por ejemplo, no va con un buen fajo de billetes a un centro médico, usted tiene problemas. Si el seguro, porque a veces resulta que el seguro no te cubre tampoco. Sí. Entonces, esas cosas se supone que la clase política, que es la que llega al poder, la que se encarga, la que promete resolver eso. ¿Usted no sabe lo lo que hace. ha faltado aquí realmente? Sobre todo en el aspecto de la salud. Que desde el Estado se le garantice a la gente que cuando va a un hospital Exacto. tiene atenciones de calidad. Que va a un centro en el que se siente seguro, confiado de que ahí se le va a dar las atenciones Claro. sin ningún tipo de problemas y que va a encontrar a los mejores profesionales. No es que yo esté diciendo que hay malos profesionales. No, eso no es. No se trata de eso. Es que hay un sistema que no está funcionando. Usted habla de gerencia ahí. Sí, no está Gerencia, funcionando. sí, claro, Claro. claro. Entonces, ¿qué ocurre? La gente todavía aquí
antes de pensar en un hospital, piensa en una clínica, aunque el seguro que tienes no sea lo suficiente bueno como para cubrirle todo lo que amerita que se le cubra. Exactamente. Aunque luego de tratarse durante un año en una clínica termine en un hospital, porque si no tiene de otra, en lugar de irse a acostar a su casa a morirse, se va al hospital. Exacto. Porque esa es la única alternativa que le queda. Ahora, Claro. yo sí quisiera que la clase política de este país, conjuntamente con el empresariado, los sectores que toman las decisiones aquí, porque a veces no es solo el gobierno que es el que administra el Estado, lleguen a un nivel en que entiendan que hay que avanzar hacia un sistema en el que la gente realmente sienta que cuando va a un hospital o a una policlínica pública, tiene una atención que es quizá mejor que la del sector privado. A partir de ese momento, la gente va a tener la suficiente seguridad de que si se enferma, va a tener las atenciones necesarias. Pero además, no va a esperar a enfermarse porque tendrá una forma de trabajar en la prevención, que a veces es más importante. Exactamente. Porque la prevención es lo que evita que usted llegue Claro. a una enfermedad que termine quitándole la vida. Claro que sí. Entonces, la clase política tiene una gran deuda con la sociedad, porque no ha logrado en los últimos 50 años ni resolver la educación, la salud, Claro. pero tampoco el problema de inseguridad ciudadana. Con esos tres problemas, usted no puede decir a mí que nos hemos desarrollado. Hemos avanzado en muchas cosas, como usted dice, tenemos muchos edificios, tenemos calles más Eso es asfaltadas, innegable, tenemos eso es crecimiento en el turismo, ahora nos faltan las cosas fundamentales. La educación. Cualquier hombre o mujer de clase media, con un salario más o menos promedio, lo primero que piensa es llevar a su hijo a un colegio porque no confía en la educación pública, cuando lo ideal debería ser que la educación pública sea mejor que la privada. Entonces, ¿Para qué? Para que el ciudadano tenga que hacer una doble inversión, porque la educación no es un gasto, es una inversión. fundado en ese criterio que usted plantea, yo entonces le pregunto a la clase política, entonces ese 4% del Producto Interno Bruto, ¿qué se hace con él? Bueno, eso es una explicación que ellos tendrán que dar a la sociedad dominicana. ¿Sí? Porque nosotros como sociedad dijimos hay que identificar los recursos necesarios Claro. para responder a las necesidades que tiene la educación. Sin embargo, tenemos más de 10 años aplicando el 4%, que son más de 300.000 millones de pesos al año, y seguimos con los mismos problemas en educación. Es más, de hecho, nosotros entrevistamos aquí a un asesor de la ADP que dijo el año pasado que se quedó medio millón de niños sin la atención en la educación. ¿Por qué? Porque no había aula suficiente. Los niños de la primera infancia, oiga eso, los niños de 0 a 6 años, que esa educación es fundamental para usted lograr un buen desarrollo educativo. Y eso se quedó la mayoría afuera. Oiga, 10 años y pico después de que comenzamos a aplicar el 10%, el 4% para la educación. Cierto. 10 años. No, fue en el 13 que se comenzó a aplicar. Sí. Recuerdo que fue un acuerdo cuando Danilo Medina se candidató para el 12. Efectivamente, sí. Han pasado del 12 acá, han pasado 13 años. Y no, exacto. Pero hay una cosa que también yo no entiendo, porque se habla de que hay déficit de aulas, que hay déficit de reparación de escuelas. Hasta de maestro hay déficit. Sí, entonces digo yo, pero entonces, Okay, ahora, hay que sentarse a planificar. Eso. Oiga, doctor, hay que sentarse a planificar la educación, claro, el sistema de salud y aplicar un plan a 20 o 25 años, porque aquí parte del problema también es que llegan los morados, aplican un plan, llegan los blancos luego, aplican uno diferente porque entendían que esos estaban equivocados, y luego llegan los verdes, si es que llegan, y te aplican otro plan. van a estar haciendo eso hasta que aparezca, se suelte el loco. Aquí se soltaron locos. Hay Yo se lo he dicho a usted. que hacer un pacto, doctor, para que eso se Sí. cumpla. Yo se lo he dicho a usted, Sí. que aquí se va a estar abusando de la ingenuidad, como yo le llamo, del pueblo dominicano, Sí. que acude como corderos, ¿verdad?, a cumplir con un deber ciudadano, que es un voto. Sí, pero está acudiendo el 50%. Le estoy diciendo. La elección pasada votó el 50%. Siempre le he dicho a usted, usted me rebatió una vez, no, eso no va a suceder. Digo, aquí pueden suceder fenómenos extraños. Sí, en América Latina está ocurriendo. Extraño, ¿eh? Mire, en lo que pasó en Costa Rica, ganó una jovencita, 39 años, estoy diciendo. está aplicando todo ¿Tú me estás entendiendo? totalmente diferente a lo que se aplicaba Es antes. más, Lo que acaba de ocurrir en Colombia. lo que está pasando en América Latina, que está una reversión total. Sí. Entonces quiere decir que aquí no estamos, diríamos, libres de cualquier cosa extraña, Sí. porque la gente no cree ya casi
en la clase política, lamentablemente. Aunque todavía los partidos políticos tienen fuerza y hay que aprovechar eso Claro que antes de que haya un mayor debilitamiento. Y yo creo que debemos entendernos. Ahora mismo desde Educación se está impulsando un plan para revisar la ley y además se está hablando, creo que el proceso lo está impulsando Rafael Santos Badía. Lo encargaron como ministro de Educación Superior. Se está impulsando un proceso para elaborar un plan, un acuerdo nacional al que tengan que acogerse todo el mundo, sea que el partido de turno sea del PRM o que sea del Partido Reformista o que sea del Partido de la Liberación Dominicana o de Fuerza del Pueblo o cualquier partido que sea. Mire, lo que yo no termino tampoco de entender en mi ignorancia política, porque yo me confieso ignorante de la actividad política dominicana, no entiendo nada ahí, ¿cómo es que cuando están en la oposición son brillantes, conocen todos los problemas y se lo endilgan al que está en el poder, pero cuando ese que está en el poder sale, ¿verdad? Y eso sube, entonces hacen todo lo contrario del otro y se mantiene ese... Y nunca terminamos de resolver el problema. Lamentablemente. ¿Quién sufre? La población que sigue recibiendo... Que paga eso. No, y sigue recibiendo servicios muy precarios. Muy malo. La población lo paga con los impuestos y sigue recibiendo servicios muy Claro precarios. que sí. Vamos a la pausa. Hace poco más de 8 meses, el presidente de la República, Luis Abinader, impulsó un proceso de diálogo y conversación con la oposición política y con diferentes sectores para analizar el tema de la inmigración irregular en República Dominicana, fundamentalmente con la presión migratoria que estamos teniendo por la cantidad de haitianos que están entrando al país, empujado por la crisis que tienen en su territorio de hace mucho tiempo. Y eso implicó que el presidente se reuniera con Leonel Fernández, que es líder de la oposición, con Danilo Medina, con el empresariado. Bueno, se llevó al Consejo Económico y Social, se elaboró todo un proyecto para enfrentar el problema de la inmigración irregular. Sin embargo, no se sabe qué ha pasado con eso. ¿Qué se hizo con todas esas teorías que se levantó ahí donde encontraron la solución al problema? Y lo digo porque la inmigración haitiana lo que se ha convertido en un gran negocio. Se ha convertido en un gran negocio. Todo el que quiere un haitiano para trabajar en su finca lo manda a buscar a Haití. Y hemos invertido miles y miles de millones de pesos en la frontera en tecnología, en cámara, en una verja perimetral y tenemos más guardia que lo que tienen otros países para cuidarlo. Sin embargo, los haitianos pasan frente a los guardias y no pasa absolutamente nada. Ustedes por las redes sociales, decenas de haitianos caminando por la zona de Dajabón, Elías Piña, por todos los pueblos fronterizos y van hasta Punta Cana a trabajar en la construcción de los hoteles. Sí. Esta semana a mí me dio pena porque mandaron a un agente migratorio y al chofer a llevar 32 indocumentados para deportarlos. Lo iban a llevar de Puerto Plata a Dajabón. Ellos fueron con 32 haitianos a la frontera y regresaban con 22. Oiga eso. Llevaron 32 en el camión de migración a Dajabón para deportarlos y regresaron con 22, que pagaron entre 20 y 40 mil pesos. Para que usted vea el nivel de negocio que hay. Hay como una especie de rueda que circula en una dirección y después vuelve en la otra, en la que se está moviendo mucho dinero. Y le estamos haciendo una pantalla a la población dominicana, le estamos diciendo que estamos resolviendo el problema con la repatriación de miles de indocumentados, pero en el fondo al parecer es todo un negocio. Mire. Y de hecho, el Ministerio Público mandó a uno de sus principales funcionarios a conocer ese caso. Parece interesado en mandar una señal, porque desde el Ministerio Público aquí se mandó a la procuradora Mirna Ortiz, que creo que es la tercera o la cuarta funcionaria de más importancia en la Procuraduría, no sé si para mandar una señal. Y terminaron imponiéndole un año de coerción a ellos, pero lo cito para que ustedes vean el nivel del negocio que hay detrás de esto. Mire, mucha gente critica cuando uno habla la verdad. Yo soy objetivo. Yo no veo las cosas de manera afectiva, sino objetiva. El único periodo en el cual aquí existió una frontera dominico-haitiana respetada fue de 1930 a 1961. Sí, porque hay un prejuicio. Hay un prejuicio porque el dictador no solamente fue, es que es un error. No, la risa mía es porque después del corte cualquiera se arriesgaba a cruzar. Porque es que nos han metido un discurso. No, el tipo tenía una concepción objetiva de la realidad. Un militar que enviaban a la frontera, yo tengo familia, guardia de esa época,
ya no están en el planeta, porque eran muchachos, ellos eran más viejos, que los mandaban de castigo a la frontera. Ahora no, ahora se ve como un premio. Por ahí empieza. Sí, Entonces, sí. no, que mataron, aquí en toda parte del mundo han matado gente. Yo nunca he estado de acuerdo con la razón de Estado, porque el ser humano está por encima de la razón de Estado. Ahora bien, los Estados Unidos recogen a la gente, lo maltratan, lo meten, le dan chuchazo, lo tiran, lo botan y nadie le dice nada. Nosotros vamos a mandar a una persona con delicadeza, le dan agua fría, lo mandan en una camiona, y yo qué, esto es desgraciado. Sí, pero usted se está yendo a las críticas que nos hacen a nosotros. Sí. Pero yo estoy viendo No, pero el problema de la corrupción que hay en la frontera, que está permitiendo que todo el mundo entre es sin que le ningún voy, tipo de no, problema. ahí es que le voy a caer. Y la corrupción que hay ya dentro. Ahí que le voy a caer. Como se ha relajado aquí, el Estado se ha relajado. Ya. El Estado dominicano se ha relajado. Yo lo digo, usted lo sabe que lo he planteado aquí siempre, no creo en ninguno. ¿Por qué razón? Porque por sus frutos es que los conozco, como dice la Biblia. Ahora, ¿cuál es el principal problema? La falta de consecuencias. Entonces siempre la soga corta aquí o rompe por lo más delgado. Sí. Entonces, ¿usted cree que, por ejemplo, un cabo, un sargento, un raso, tiene poder para hacer eso? No, no, no. Él es del eslabón de una cadena. Sí. Oiga, yo se lo Que digo. está moviendo mucho dinero. Pero que claro que sí. Mucho dinero. Entonces, y además hay una doble moral. claro, Porque los grandes productores agropecuarios necesitan la mano de obra haitiana. es lo que le digo. Los grandes constructores la necesitan y el propio Estado dominicano. Sí, pero aquí Pero siempre... cuando usted pasa por una obra del Estado o del gobierno, Sí. cuando pasa por cualquier centro agropecuario o por cualquier construcción, los que están ahí son haitianos. Déjeme decirle este dato. Yo siempre vivo buscando, leyendo. Este país, todo está escrito aquí. Sí. Lo que pasa es que nadie le hace caso. Bueno, cuando se comenzó a debatir el problema, Sí. hubo uno que protestó de inmediato en Sí, representación del sector lo estoy agropecuario. diciendo, mire, yo tengo una obra de un señor apellido Hinoa, Ajá. no sé si es Fernando Hinoa, no sé, Sí. que escribe sobre la realidad. Y no así, sí. Exacto, entonces él tiene un libro que yo lo conseguí hace tiempo y lo he leído, que habla de árabes, haitianos, azúcar árabe, cocolos y haitianos. Sí. Él hace esa mezcla. Esa mezcla. Eh, Y una de las cosas que se plantean ahí es que en la era, que era, como le llama un amigo mío, Sí. porque la única era real fue esa, oiga, traían a los... usted como que goza. Vecinos. Usted como que goza eso. Sí, claro que sí, claro, porque yo soy amigo del orden, la ley y el orden. Usted como que La ley y el lo goza, orden. doctor. Con respeto al ser humano, Sí. digo que por ley y orden. Entonces, ¿qué resulta? Usted dice que yo fui guardia. No, lo que Ah. pasa es que... Déjeme decirle esto, mire. Oiga, eso no es de que yo me lo estoy inventando, eso está demostrado ahí. Fíjese. Traían a los braceros, como se le Sí, llama. braceros. Picar caña, ¿verdad? Sí. Muy bien. Solamente a eso podían venir aquí. Entonces, Era un contrato, un acuerdo de Estado a Estado. exactamente, muy bien, ¿eh? Lo digo porque se aplicó cuando Balaguer luego. Sí, pero déjeme aclararle cómo se aplicaba en la era. Ajá. Cuando esas personas llegaban, había una estricta contabilidad. No me diga que era con una cadena. ¿Cómo? Con una cadena, no me diga que era con una cadena. No, hermano, no, déjame aclararle. Ah. Era que esas personas eran alojadas en lo que llamaban barracones. Barracones, sí. En los batalles yo soy de... Una vergüenza. Yo soy de... En cierto Los modo, sí. barracones En en cierto los modo, batalles. sí. Yo conocí muy bien los batalles. Sí, Eso es una pero eso no vergüenza. es de ahora. Porque Bueno, eso, sí, es una herencia de la esclavitud. les recomiendo a Over de Marrero Ariste, A Over, sí. para que usted vea cómo era eso. Eso no fue cuando Trujillo, Ajá. fue antes. Antes, sí. Eso fue los americanos que lo inventaron aquí. Sí, pero Vamos a hablar- aunque lo inventara, que lo inventara, eso... Sí, pero que fueron ellos los que lo trajeron. Está bien, está bien. Pero lo que le quiero decir es esto, que esas personas se le entregaba, por fíjate bien, hacían su trabajo, ¿verdad? Tenían unos vales, compraban en la bodega. Sí, yo conozco Hay eso, que viéndolo sí, del sí, usted sí. lo sabe. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando terminaba la zafra, que eran 3 meses, Lo llevaban de nuevo. entonces lo transportaban a la frontera, Ajá. le entregaban su dinero en dólares Sí. acumulados. Con los vales compraban. ¿Usted comprende? Iban acumulando el dinero. Exacto. Y entonces, otra cosa Aún importante. así, muchos se quedaron. No, espérese, Sí. hay una cosa. Sí, porque siempre hay Sí. retro. Hay una cosa. No podían traer sus mujeres ni sus hijos. Ese es un dato importante. Sí. Pues cuando viene, por ejemplo, esta migración de ahora tiene la característica de que ellos se mudan para acá. Sí, la Entonces, pareja.
comienzan, porque eso no es tampoco algo así. No, eso es preparado. Eso viene desde allá afuera. Eso es una estructura. Eso tiene ONG que manejan un dineral y se meten en todas partes. Aquí se meten en el registro civil. Una estrategia, cuando te viene a despertar. ¿Quién? Ya. Lo dijo, ese caballero de la era que era, dijo, en 50 años desaparecemos. Y vamos en esa dirección. Bueno, vamos en esa ya dirección. usted sabe. La suerte es que Pero ese es un problema que hay que prestarle atención. Bueno, hermano. Hay que prestarle mucha atención. Yo lo dije como chiste, pero eso es muy grave. ¿Eh? Porque detrás de todo eso hay un gran negocio. Ay, sí. Y el negocio, lógicamente, porque el sector empresarial agrícola, de la construcción, del propio gobierno necesita mucha mano de obra, al mismo tiempo necesita darle la impresión a la población de que está combatiendo el problema, pero por un lado te demuestran que lo están combatiendo, pero por el otro están permitiendo que entre la inmigración irregular para poder cumplir con las exigencias que tiene cada uno de esos sectores. Exacto. El sector de construcción, que fue uno de los que más está creciendo, cuando usted va y hace un análisis, el 80% es haitiano. Exactamente. Quizá no se pudiera hacer sin haitiano porque dominicano no quiere trabajar en la construcción. No sé si es porque le pagan menos, no sé, pero cuando usted analiza, el haitiano está cobrando prácticamente más que lo que cobra un dominicano. Bueno, o igual, eso en el sector agrícola es así. Oiga, el día que explote lo que tiene que explotar, porque los pueblos siempre es como los terremotos, que van acumulando, y un día es así, pipuá. Se lleva todo de paz. Los primeros cuellos que van a volar son esos que se benefician hoy. Bueno, ¿entiendes? Lo identificamos como un problema. Hace mucho tiempo, muy serio. El liderazgo político se reunió, elaboró un documento como de ese tamaño. Eso está guardado. Ojalá que en algún momento lo apliquen y le presten atención a la mafia que se está moviendo en torno a la inmigración irregular haitiana. Vamos a la pausa. Bueno, nosotros hemos traído muchos problemas a la mesa hoy, pero uno de los problemas más graves que tiene este país es el de los motoconchistas, doctor. Es de los motociclistas. Es una cosa seria. Ese es un problema que hay que prestarle mucha atención. Y usted que nos ve dirá, pero es que son tantos los problemas, sí, pero para eso nosotros elegimos los gobiernos. Claro. Y se ha demostrado que este es uno de los países líderes en accidentes de tránsito, en los que muere más gente en accidentes de tránsito y lo que está destinando más recursos para la recuperación de la gente que se accidenta. Es cierto. No hay día que usted pase o que se mueva por la ciudad que usted no se encuentre con 3, 4, 5, 6 accidentes que involucran a motocicletas. Y cuando usted analiza las estadísticas, de 10 personas que mueren en accidentes de tránsito, por lo menos 8 van en motocicleta. Oye. Vaya de Río Contreras para que usted vea que eso es una carnicería, la cantidad de gente que llega ahí con piernas fracturadas, llega que hay que dejarlos meses en cuidado intensivo. ¿Sabe cuánto cuesta diario un cuidado intensivo? Sí. Entre 200,000 y 300,000 pesos. Cuando usted saca los cálculos, el Estado está destinando para atender solamente a personas accidentadas más de 9,000 millones de pesos al año. Mire, yo le voy a hacer una anécdota que es un poco trágica. Sí. Aquí empezó a haber motores de los famosos Honda en los años 60. Sí. Por ahí, iniciando después de la caída del régimen. Y fueron tantos los accidentes que hubo en ese entonces que en el Darío Contreras había una sala llamada Sala Honda, de relajo. Ajá. Sí, de relajo, decían que la Sala Honda, porque eso era diario. Ahora bien, alguien también dijo, de una manera jocosa, pero un poco trágica, que esos motores fueron la venganza de los japoneses por la bomba atómica. Oiga, porque mire... Bueno, pero nosotros no fueron los que tiramos la bomba atómica. Nosotros nos mandaron para acá. Bueno. Porque en Estados Unidos no hay tanta motocicleta. Porque mire, es que no solamente aquí, esos motores han causado estragos a nivel... En el mundo entero. En el mundo entero. Ahora, lo que pasa es que aquí hemos sido irresponsables. Aquí traían motocicletas y siguen trayendo. Sí. Y se lo venden a la gente sin placa y sin nada. Pero, sí. Y el Estado mirando hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Pero hay un problema también ahí, hay de doble fase. En primer lugar, el Estado se beneficia con esa cantidad de motores, impuestos, de importación, las placas, los seguros. No, pero la mayoría no tiene placa. No tienen placa. La mayoría no tiene placa, doctor. Bueno, porque no se la emiten tampoco, porque él no se preocupa. Y además, en cada 3 asaltos hay 2 motocicletas involucradas. Ese es otro problema. Mire, yo recuerdo que en los 12 años de Balaguer, los atracos eran diarios en motores con 2 personas. Claro. Hubo un decreto que prohibió en ese entonces. En Colombia, yo fui hace 8 o 10 años a Cartagena. En ese momento yo estaba bregando con un problema con las motocicletas, porque en cada asalto, porque es que la motocicleta te permite entrar y salir con mayor facilidad. ¿Sabe qué hicieron? Le pusieron
una identificación atrás, Sí, el un chaqueta. chaleco identificado y un casco identificado, como intentaron hacer aquí, pero aquí lo han boicoteado. Sí, Porque aquí no quieren que lo identifiquen. Y además, los motociclistas aquí están ocupando las calles. Ellos llegan a cualquier esquina y lo convierten en una parada de motores. Y se han convertido en un servicio indispensable, porque aquí hay zonas donde la gente vuelve con motocicleta. Ahora, montarse en una motocicleta es como montarse en una montaña rusa. Bueno, En este país es peligro. como, óyeme, que se monte en una motocicleta y sale a recorrer la calle No no, ama se la quiere, vida, no no ama la se vida, quiere. no se quiere. Es posible que ustedes no tengan que moverse, pero yo mejor me monto en una guagua onza antes que en una motocicleta. Hay gente que quiere llegar rápido, a veces usted quiere llegar rápido y termina en una morgue. Una cosa que yo oí decir a alguien que sabe de eso, que los motociclistas a veces olvidan que ellos son la carrocería del motor. Esta mañana no, el pasado jueves Sí. yo presencié un accidente de un motociclista que iba con 2 pasajeros. Usted puede llevar uno, iba con 2. Ay, Cruzó en rojo en un semáforo. ay, mi madre. Lo batió una guagua. Mm, Y de los 3, yo creo que 2 se murieron porque no se movían. No, Cayeron en la acera, cayeron. seco. Es posible que se salvara uno de ellos. Imagínate usted. Y la guagua quedó desbaratada. Fue un tablazo que le dio porque no le dio chance, porque Sí, fue que cruzó en rojo. Si la guagua quedó desbaratada, el golpe fue bestial. No, imagínese usted. Una cosa seria. Porque lo que chocó fue la carrocería de la guagua con el cuerpo con los cuerpos de los 3 motociclistas. Lamentable. Y eso usted lo presencia en cada zona del país. Muy lamentable. Este país tiene alrededor de 6 millones de automóviles. Imagínate. De esos, 3.9 son motocicletas. Entonces eso hay que regularlo por Ahora, alguna ese es un reflejo vía. también del déficit de transporte colectivo que hay aquí. También, en un sentido, ¿verdad? Sí, no, eso es parte del problema. Por eso es que nosotros siempre hemos abogado aquí por la colectivización del transporte. Claro. Aquí hay que llenar las grandes ciudades Ya. de autobuses y tener un sistema de metro que cubra la ciudad completa Efectivamente. para que la gente no tenga la necesidad de salir en una motocicleta. Ni siquiera salir en su carro. No, que se planifique, se monte en el metro. Claro. Porque si usted tiene un metro y tiene autobuses que van a pasar cada cierto tiempo y le garantiza que usted va a llegar a su trabajo Cierto. limpio, ¿verdad? Va a llegar a tiempo, usted no tiene por qué sacar su vehículo de su casa. No. Y no tiene por qué irse en una motocicleta. Exacto. Porque el vehículo lo va a llevar hasta donde usted quiere y va a llegar seguro. Lo que pasa es que aquí tenemos un déficit también de transporte. Por eso la motocicleta se ha popularizado y se ha convertido también en un modo de vida. Eso es. Porque a veces la motocicleta es el empleo ¿No? del ciudadano que anda en ella. Y que resuelve un problema también. Claro. Y anda haciendo Uber, Sí. anda por ahí trabajando, Hay de haciendo todo. delivery. Ahora, los motociclistas, porque hay que diferenciar el motoconchista que está trabajando y el que anda en la motocicleta. Ujú. Hay una cantidad de gente que anda por ahí, que no quiere la vida, porque cuando yo veo que alguien levanta un motor Ah, los famosos. en una goma, Los calibradores. sí, en una goma, Ah, eso no para mí ese no quiere la vida. No, Va a llegar, cuando este código entre en vigencia, cierto. esa gente, si afectan a alguien, van a correr unas consecuencias fuertes, doctor. Sí. Porque ese código contempla penas hasta de 20 años para ese tipo de acción. Ah, Recuerde que al principio del programa le cité el caso de un amigo a quien uno de esos tipos la mató porque la goma de adelante le cayó en el pecho a la señora Oiga y no usted. se salvó. Usted encuentra donde quiera una persona calibrando que usted no sabe si va a terminar en el bonete de su vehículo o encima de usted. sí, señor. Entonces, y Lamentablemente. son de los peligros a los que ellos se exponen, porque los motociclistas salen diario, reitero, como en una montaña rusa. Salen o a llegar o a perder la vida. Usted no sabe si Claro. una cosa o la otra. Exacto. Entonces, pero estamos frente a un problema que es de salud pública. Es verdad que es un modo de vida para mucha gente, tiene el motor como su ingreso, ¿verdad? Claro que En sí. eso es que trabaja, pero hay otros que salen a las calles, lo tienen como su método de transporte, pero que salen desafiando la ley y la autoridad cuando ocurre eso tiene que tratar de hacer su trabajo porque cuando la autoridad sale a la calle se impone el desorden y nosotros lo que tenemos es un desorden en materia de transporte, sobre todo cuando se involucra la motocicleta que están liderando las estadísticas en materia de muerte y en accidentes de tránsito. Bien, la semana que inicia va a estar muy dominada por la situación de Venezuela, mucha gente fallecida allí, sigue llegando asistencia a ese país, la cifra de muertes sigue creciendo como consecuencia de los 2 terremotos consecutivos que afectaron a Venezuela hace unos 10 o 12 días, los debates en torno al Código Penal que entrará en vigencia el día 3, la posibilidad de que perima el Código Laboral y las presiones
en contra de la ley de residuos sólidos, así como la necesidad de que el presidente baje los combustibles porque el petróleo se está acercando a los $65 Imagínate. el barril. Señor, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.